Hora dedicada a Venezuela y a nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Muy buenas noches, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias. Bien, hay cosas que si las dice Maduro, yo no tengo problema, él puede decir que descubrió América. Realmente no me afecta lo que diga este caballero. La ONU lo vinculó con crímenes de lesa humanidad en su informe, pero le permiten que hable, aunque sea en una teleconferencia, y que él explique el modelo propio para evitar la catástrofe del COVID-19. Y esto sale en el sitio de la ONU, donde él explica cómo, a pesar de las agresiones del imperio, es el país que más pruebas ha hecho, creo que en el universo, con su sistema 7x7, y la ONU publica esta noticia. Tiene que sacar de quicio a cualquier ser humano con medio dedo de frente. Bueno, y así es, y así es. Por eso es que es bien importante parte de lo que hablábamos la semana pasada con respecto al informe y por eso separábamos el asunto de lo que es la ONU y lo que son las comisiones. Esta comisión ad hoc que redactó este informe, la comisión de la alta comisionada de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos donde Venezuela es miembro, y cada una de estas cosas que hacen totalmente inútiles siempre este tipo de acciones como tal. Por lo tanto, si bien el informe, como señalábamos, era parte de esta comisión ad hoc para la temática exclusiva de Venezuela, una comisión determinada, de hecho, para esa área, y por supuesto, admitieron lo evidente, el chavismo es un genocidio, pues. No es así para la gran asamblea de las Naciones Unidas, que es ahí donde Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, por eso es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque todo diga Naciones Unidas. Maduro no es que mostró un videito allí, porque eso también es muy, muy importante entenderlo. Este año, debido a las medidas por el virus chino, las presentaciones de los discursos de la Asamblea General de las Naciones Unidas fueron la gran mayoría de ellos presentados a través de videos. Por Venezuela, en la lista de las Naciones Unidas, aparece el que está reconocido por las Naciones Unidas, es decir, Maduro. Por el otro lado, Maduro, por supuesto, puede decir los disparates que le dé la gana y el mundo tendrá que aplaudirlo mientras sea el presidente reconocido por las Naciones Unidas. Eso se trata todo este chiste. Porque el reconocimiento es la parte fundamental de este tipo de cosas y por eso es tan importante el desconocimiento. Si bien el país hoy, gracias a un efecto real, que es sobre todo la presión de los Estados Unidos, pasó a desconocer el gobierno de Maduro de manera institucional y pública, y 60 países se sumaron a ese desconocimiento, el país también cometió el gran error de reconocer como válido un chiste como Guaidó, y eso obligó al mundo a reconocerlo también. Entonces, es allí donde entra todo este juego de los peligros del reconocimiento y de la importancia de desconocer lo que está allí haciendo daño. Por el otro lado, mientras Maduro, invitado formal de la Asamblea General de las Naciones Unidas a dar su perorata, dice las barbaridades a las cuales tiene acostumbrado a cualquiera, por el otro lado, la oposición gracias al respaldo de los Estados Unidos, presenta al guiado. Pues el guiado sale y dice otra sarta de pendejadas, las cuales tienen un marketing también en el país que se niega a despertar. Y así se le va la vida a Venezuela. Y es interesante que el país termine de entender para qué funciona una organización como las Naciones Unidas y el terrible riesgo de que cada vez que la gente pretende llevar la discusión del problema venezolano a este tipo de entes multilaterales, yo creo, sí, lo hicimos muchísimo, hace años lo discutíamos
muchísimo cuando la gente se enfrascaba en lo de la OEA, decía que la OEA era una estupidez y que rogaba por Dios que no empiecen a nombrar a la ONU en esa discusión. Bueno, aquí está la ONU y estamos viendo su accionar. El llamado que hizo el guiado a todos los representantes de los Estados miembros a considerar una estrategia que contemple diferentes escenarios luego de que se haya agotado la ruta diplomática. ¿De qué ruta diplomática está hablando? Vamos a escenificarlo dentro del paquete de lo que más emocionó a la población venezolana, que el guiado solicitó que los países tomaran en cuenta el R2P, o lo que es conocido como la responsabilidad de proteger. Más allá del hecho fundamental de que todo este tipo de dispositivos, de este tipo de planteamientos, como el R2P, como la Carta de las Américas, como el TIAR, como cada una de esas pendejadas, no tienen ningún tipo de validez en nuestra acción geopolítica. En el caso de la ONU es más claro, porque no hay en ningún momento la posibilidad de acción militar alguna si esta no es aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. China y Rusia tienen poder de veto, Venezuela, el chavismo hizo todos los negocios naturales con lo que siempre llamamos los socios habituales para tener ese respaldo para este tipo de situaciones. Por lo tanto, es tan ridículo discutir el R2P como discutir el TIAR, como discutir la Carta de las Américas, o todas las cosas, todas las zanahorias distintas que le han ido montando a la población venezolana. Vías diplomáticas, es que eso es lo que es el R2P. El R2P lo que busca es generar una serie de nuevas presiones diplomáticas a través de un gran acordeón de manifestaciones de naciones, las cuales decidan incrementar una serie de sanciones, pero con un título más organizado, que es el de la responsabilidad de proteger, que ha tenido muchísimo éxito cuando fue invocada para la solución del problema sirio, por ejemplo. Entonces, entre ese festival de pendejadas, la gente cree que aquí se está haciendo lo correcto. Es algo bastante lamentable. Es bastante lamentable, sí, sí. Y ver a los dos allí fue muy triste. Bueno, y es importante porque, Jenny, perdona, porque el país se le está mintiendo aquí de una manera descarada también. El que habló como presidente en la Asamblea General de la ONU, utilizando los mecanismos, y está en el archivo de video de la Asamblea General de la ONU, es Maduro. El guiado salió, gracias al esfuerzo de los Estados Unidos, en una conferencia validada por varios países, y participaron varios países como oyentes de la conferencia del guiado, pero no en la ONU. Hay un presidente que es reconocido por la ONU, el cual es desconocido por 60 países. Volvemos siempre al cuento de que lo sumen. Hablamos de los países de verdad, hablamos de los 60 países hablamos simplemente de los países que tomaron consecuencia correcta al seguir la decisión de los Estados Unidos. Pero dentro del otro lado hay 100 y pico países más, pues está todos encabezados por el grupo del G77 más China, los no alineados, y cada una de esas organizaciones que están allí para este tipo de cosas. La Unión Europea envió una misión diplomática a Caracas para tratar con gobierno y oposición que las elecciones de diciembre cuenten con requisitos democráticos mínimos y ver si pueden aplazar esas elecciones. Y por supuesto la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. No se negocia con alguien dispuesto a asesinar. Ahí está. Y eso es algo que aquí el país jamás lo ha terminado de entender. Lo increíble de todo esto es que, como repetimos, el título de genocida no es algo nuevo. Este gobierno desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata, es política de Estado, este tipo de acciones. El chavismo en manos de Chávez fue tan o más criminal que el chavismo en manos de Maduro, no hay mayor novedad con respecto a eso. Es el mismo accionar, técnicamente son los mismos actores. Entonces, con respecto a eso, no hay ningún punto de novedad, pues. Ahora, que es la parte interesante de este asunto. Borrell, como representante de la diplomacia europea, ya habíamos dicho varias veces que él se iba a encargar de hacer lo posible por continuar la vestimenta democrática de esto y hacer viable el paquete electoral. Habíamos dicho que por más que los Estados Unidos desconociera esto, Borrell iba a llevar a la Unión Europea al reconocimiento de esto y, por supuesto, a través de las Naciones Unidas conseguir
aún más validación para esto. Lo cierto es que el informe donde se califica al chavismo como genocida, le saca una tuerca a la carreta, hace que de verdad se enfrente un gran problema para poder validar tanta cochinada. Borrell, que es un hombre realmente descarado, llega al hecho de enviar esta comisión para intentar hacer una cosa que es bien complicada gracias a personajes como Borrell mismo. Porque lo que van a querer buscar es ver cómo aplazan un momento la elección para poder conseguir que lleguen nuevos mecanismos de observación y abrir más el espacio de brindarle seguridad a los distintos actores políticos para que se inscriban. Y yo creo que también van a ir buscando una tesis que ya habíamos planteado que hace mucho tiempo, que es llevar todo el paquete a una gran mega elección. Lo cierto de todo esto es que, ¿dónde está la complicación? La complicación está en la defensa del librito ridículo. De acuerdo al librito ridículo, están obligados a hacer elecciones a la Asamblea Nacional este año. Y la directiva actual de la Asamblea Nacional, su conformación completa, tiene validez hasta el 5 de julio del 5 de enero del año que viene. Tienen que instalar una nueva Asamblea Nacional de acuerdo al librito ridículo que todos defienden y que todos creen que es en donde está la salida para la solución del problema venezolano. Entonces, otra vez van a tener que sacar páginas sueltas del librito ridículo para poder generar algún tipo de payasada nueva con respecto a eso. Las anteriores payasadas que han hecho con respecto al librito ridículo y las elecciones presidenciales, de asamblea, mega elecciones y cada una de estas, unas estuvieron en manos del proceso constituyente de 1999. Allí fue tan salvaje los acuerdos que hubo que a Chávez se le dio una ñapa y Chávez no gobernó 6 años sino 7 bajo otra elección, bajo otra mentira, bajo otra irrealidad. Entonces aquí podemos estar acostumbrados a cada uno de las mentiras y de ese estirar cada una de las interpretaciones que quieran darle al librito ridículo en base a la necesidad del momento. Entonces pueden llegar a un acuerdo en donde permitan que el guiado siga estando como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional, el tiempo en que se logra llevar el país a unas elecciones de carácter, imagino yo, de estos de mega elección, para poder hacer más atractiva la gracia y que sea realmente imposible negar la participación. Por supuesto, para Maduro no sería ningún tipo de inconveniente porque el control electoral lo tienen y llegaría el aparato opositor realmente debilitado y todas las pendejadas con las que se puede acostumbrar el manejo electoral de este tipo de situaciones. Porque al final del cuento, la tiranía está impuesta y lo que representa la oposición son simplemente sus camaradas. Hubo una noticia impactante. Revelan la realidad en el CNE. Existe una estructura manejada por Jorge Rodríguez desde 2004. Dios, ¿quién dio quién se enteró? Ay, Dios mío. Bueno, lo cierto de todo esto es que tenemos que recordar que para las elecciones del año 2012 existió algo que se conoció en el país aquí como las actas tradición, las actas de la tradición. La acta de la tradición es un documento que revela que para ese año habían 2 millones, casi 3 millones de votantes sin huella dactilar, es decir, existían sin huella dactilar. Estaban allí, tenían derecho a voto, votaron. ¿Y cómo fue su validación? Fueron validados por los representantes electorales de Enrique Capriles, por los representantes electorales de la oposición. Entonces, y si vamos más atrás, vamos al hecho de cuando Súmate explicó el nivel de inviabilidad electoral y de fraude y logró señalar en aquel entonces de que el voto en Venezuela no era secreto. Por supuesto, la maquinita cartahuella que te identifica y te da acceso a la máquina donde votas, se conecta y por supuesto hay ese tipo de comunicación y se sabe por quién votó. Aquí le dijeron a la gente que eso hacía un scramble, un revoltillo, y la gente la convencieron de semejante estupidez y bueno,
Entonces, lo cierto es que hasta los que hicieron la denuncia después llamaron a participar y a votar en cada una de las elecciones. Con esa maquinita, con esa trampa, con ese sistema, con cada una de las burlas en el registro electoral, con todas las trampas de la bidireccionalidad, con cada una de las cochinadas, y lo hicieron conscientemente, llamando a la gente al voto y a la participación democrática. Así enterraron a mi país, democráticamente. Sí, sí, sí. Hay un señor que se llama, déjame que lo busque, a ver cuál es el nombre de este caballero. Stalin González. Las declaraciones que dio la BBC son una poesía. Mira, es que son una poesía maravillosa. Yo invito a todo el que tenga estómago que por favor agarre e intente leerlas, porque son una apoteosis, es una fotografía de toda la oposición venezolana, están en las declaraciones de Stalin González, de toda, ¿no? Ahí están toditos. Porque también es muy importante que el país entienda una cosa que es la cuota de responsabilidad del país. Mira, el nombre del guiado, Guaidó, para las elecciones del 2015, por la cual ostenta el cargo de diputado, en el 2015 no existía. Simplemente la gente no sabía quién era, eso no contaba. Pero la gente votó por personajes como Stalin González, como Ramos Alú, como Julio Borges, impulsados por personajes como Leopoldo López, por Capriles Radonsky, por María Corina Machado, que les dijeron que esa era la vía para la solución del problema. Las declaraciones de Stalin González no distan absolutamente nada de las declaraciones del Stalin González de cuando era presidente de la FCU, del Centro de Estudiantes, para el año 2002 y 2003, cuando el país estaba en pleno paro y él en ningún momento buscó activar a la generación estudiantil de aquel momento para que acompañara y pusiese fin a la desgracia de aquel entonces. Entonces, ¿de qué demonios se sorprende? Lo interesante es, para las nuevas generaciones o para los que por fin se están preocupando por el país y quieren entender el problema político, vean las declaraciones de Stalin González que le da la BBC para que vean el retrato de toda la estructura política comunicacional venezolana en ese asqueroso representante. También salió a hacer declaraciones Leopoldo López, hablando de la dictadura corrupta, ineficiente, represora y con vínculos con el narcotráfico. ¿Este señor dónde está ahora? ¿Todavía está en la embajada o ya está en su casa? No, él está en la embajada y es un juego muy interesante que tiene España con respecto a eso. Porque es que por eso es que se le permite este tipo de declaraciones, para que se vea que España está haciendo todos los esfuerzos posibles, que no se le pueda juzgar a ese impulso que está haciendo Borrell en nombre de España y de Europa en conseguir esto, porque hasta mantiene a un líder opositor importantísimo como Leopoldo López seguro en la embajada, y que desde la misma embajada no se le ha cortado su libertad de expresión. Entonces con eso España se blinda y se blinda para poder continuar con las cochinadas, pues. Todo dentro del marco del Internacional Socialista, donde todos son amigos. ¿Para qué fue la fantochada esta del bombardear las montañas en Guarenas? ¿Qué buscaban con eso? ¿Demostrar el maravilloso poderío que tiene el ejército? Sí, bueno, la gracia está en maniobras militares altamente costosas para la situación en la cual está el país. Las mismas siempre generan algún tipo de situaciones dentro de la realidad venezolana. Lo cierto es que el gobierno hace dos cosas, ¿no? Ellos te vienen y te muestran un bojote, lo que ellos muestran como sus milicianos, regularmente muestran un bojote de personas mayores cargando un fusil de palo o barriendo unas calles, y entonces todo el mundo toma eso a chiste. Al mismo tiempo hacen lo que hicieron en estos 2 días de esta muestra de uso de tanto armamento en una prueba de esto. Esto demuestra para los que manejan numeritos de armas y cosas de estas, que si hay tanto y hay tales capacidades, significa que la capacidad de respuesta para algún tipo de ocasión puede causarme una serie de bajas, las cuales tengo que medir para cualquier otra situación. Entonces,
ese tipo de decisiones tienen un carácter disuasivo. No es que tú vas con ese tipo de armamento a hacer algo contra el poder de los Estados Unidos, no, sino es el costo de ese tipo de operaciones, es lo que el otro, en este caso Estados Unidos o cualquier que quiera, que decida que la salida venezolana es un asunto de fuerza, entienda que te va a costar. Y ese es el mensaje que se envía con este tipo de situaciones. Aparte de eso, el resto de las cosas que el venezolano promedio no termina de entender, los radares de alerta temprana, las baterías declaradas S-300, no sabemos la realidad sobre unas eventuales no declaradas S-400, la flota de Sukhoi y armamento real, el cual ha sido colocado en lugares estratégicos para poder generar bajas, generar costos. Y entonces ahí viene el mismo ejemplo por el cual está la situación venezolana hoy. La gente no quiere pagar la factura que significa salir de Maduro por lo alto del costo. Quizás los que nos quieren ayudar no quieran pagar la factura de salir de Maduro por lo alto que le representaría el costo. Y de eso se trata este tipo de maniobras. Publicidad, propaganda. Venezuela está con un tremendo apagón de luz, obviamente entonces no hay internet. 19 estados quedaron sin electricidad en forma simultánea. Sí, gran parte del país está apagado. Nosotros tenemos la suerte, corremos con suerte, que porque mucho también de la capital, de Caracas, ya lleva más de 50 horas sin servicio eléctrico. Nosotros hemos tenido suerte, unos cuantos bajones de los que dañan los equipos y los electrodomésticos, pero hemos contado con luz. Suerte, simplemente suerte dentro de la ruleta criminal a la cual la revolución somete a su pueblo desde siempre. Porque esto es muy importante que la gente entienda cómo funcionan los esquemas revolucionarios y hacia dónde son sus destinos, ¿no? Porque a la gente le encanta la parte poética del cuento. Piensa en un solo segundo en la vida de la Comuna de París. Ese es el sueño idílico de la revolución. Ese pensamiento de conuco es el tradicional con el que la revolución sueña llevar a sus pueblos. Piense en un solo segundo frente a esas irrealidades, piense en todos los absurdos a los que están fuera del país y nos escuchan, sobre todo los que no son venezolanos. Piensen un solo segundo en un mar de absurdos. No hay luz, no hay electricidad, no hay servicio de ningún tipo, no hay gasolina en este país, no hay agua. Piensen en todos esos absurdos. Bueno, eso es siempre el destino de la revolución. Otra noticia increíble. El petróleo se derrama en las calles de Venezuela, en la costa oriental del lago de Maracaibo. El petróleo sin refinar en las calles, inundando casas. Tan desastrosa es la situación. Y peor, y peor, porque no es solo Maracaibo. Lo que está viviendo Maracaibo no es nuevo, durante todos estos años ha sido salvaje. El Zulia, en general, como tierra petrolera, marcó mucho, ¿no? Sabes que cuando uno va a Cabimas, una de las principales ciudades del estado Zulia, Cabimas está más abajo, ¿no? Porque fue tanta la extracción que hay momentos en que tú vas conduciendo y sientes unas caídas porque la ciudad sigue bajando. Y así y otras ciudades importantes del Zulia, ¿no? El asunto es que durante los años de la revolución, en el proceso de destrucción de PDVSA, proceso que Chávez le entregó a Rafael Ramírez, y Rafael Ramírez tuvo grandes logros en eso. En todo ese proceso, Venezuela completa ha quedado a merced de un pensamiento destructivo, ¿no? Y de derrames, y va formando todo este triste y doloroso espectáculo que forma parte de las distintas muertes que está viviendo Venezuela en todos los sentidos, ¿no? Porque ese genocidio que certificó la ONU está el genocidio ecológico salvaje, el cual la irresponsabilidad increíble de haber permitido que llegara algo como el chavismo al gobierno en la principal reserva petrolera del planeta tiene sus consecuencias. Bueno,
ese revanchismo ridículo propio de que no se puede tener a gente que sepa hacer su trabajo y hay que despedirlos, como fue lo que sucedió con toda la cabeza de la industria petrolera y hasta con después, a medida que el revanchismo se hacía más grande y constante, con todo el personal técnico profesional, para poner una cantidad de analfabetas funcionales a manejar la industria. Este es el resultado, pues. Entonces, lo que sucede en el Zulia, lo que sucede en Falcón, lo que sucede en el oriente del país con el barco que hemos conversado más de una vez, toda esta barbarie criminal que le hace un daño increíble a la ecología es un reflejo de la destrucción del principal motor de Venezuela, que era PDVSA. Entonces, igualito que como también nos enteramos esta semana de que Rusia se quedó con otro supertanquero venezolano, simplemente le cambió el nombre y ya está circulando con bandera rusa, lo que va quedando del país es simplemente chatarra que va generando altísimos niveles de contaminación que van a ser muy difíciles de manejar. No porque este gobierno pretenda manejarlos o repararlos, sino para el mañana inmediato, si se logra hacer algún tipo de cambio, de cambio en el liderazgo de la nación, aún el problema va a ser increíblemente grande, tan solo para subsanar fugas e ir corrigiendo los derrames. No estamos hablando de poner en funcionamiento refinerías ni nada de esto. Simplemente para poder atender la emergencia y de alguna manera detener el daño ecológico, el cual es realmente gigantesco y no es reportado por las organizaciones de defensa ecológica que nada más lloran por el ojo izquierdo, por supuesto. Es lamentable ver cómo las imágenes del lago Zuliano, de las ciudades estas llenas de petróleo sin refinar, mientras las colas para cargar gasolina son de días. Son de días, y son de días y días en el interior del país. Todo es una formal locura, ¿no? Y entonces el país simplemente no tiene, fíjate, Jenny, si tomamos una foto de este momento, las colas de días para poder acceder al combustible, el servicio de agua potable, que en Venezuela era increíblemente común, en las principales ciudades ya es a punta de cisternas. No quiero pensar en lo que está sucediendo en el interior del país, es realmente preocupante. El servicio eléctrico, en la situación que describimos hace un momento, más los impagables costos de lo que significa simplemente la alimentación. No estamos hablando de educación, salud, vivienda, la alimentación. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela. Esa es la realidad a la cual se le ha vestido democracia durante todos estos años. Eso hay que tener conciencia de ese tipo de realidad. En el 2007, cuando yo escribí un artículo sobre la hambruna programada en Venezuela, era evidente ya para aquel entonces eso. En aquel momento, y cada una de estas cosas, Jerry, porque aquí se me agolpan las ideas y los conceptos sobre cada una de este tipo de situaciones. Con respecto a la electricidad, hay un dato que yo quería mencionar. Venezuela tenía una empresa privada a cargo de la electricidad de Caracas, se llamaba Electricidad de Caracas, esa empresa. Esa empresa era tan atractiva y tan funcional, de tan alta calidad operativa para su tiempo, que a finales de los 90 esa empresa fue sometida a una OPA, una oferta pública de acciones, porque por parte de un conglomerado de empresas estadounidenses, porque era realmente atractivo el mercado venezolano, era realmente interesante el mercado venezolano, y al ver la calidad de instalaciones, la calidad del personal que estaba en la Electricidad de Caracas, esa oferta pública de acciones fue realmente interesante en números para las personas, los accionistas venezolanos. La oferta era realmente atractiva. Este grupo de empresas norteamericanas vieron de manera clara una increíble oportunidad de negocio en un país donde estaba increíblemente regulado, y está increíblemente regulado, el costo del servicio eléctrico. Y aún así esa empresa buscó el negocio
y estuvo feliz haciendo su negocio, prestando un extraordinario servicio, manteniendo un mismo nivel de tarifas bastante controladas con respecto a la realidad de los costos eléctricos, y le seguía siendo un negocio atractivo como para seguir invirtiendo. Eso es una cosa muy importante con respecto a las situaciones de Venezuela para todos mis amigos liberales que hablan de la necesidad de llevar todos a precios internacionales y todo lo demás y perder cierta cantidad de atractivos que pudiesen ser muy útiles si tenemos los beneficios para la producción de los mismos. Y la producción de energía en Venezuela es algo realmente fácil. Entonces, poniendo este punto, esta empresa decide facilitarle al chavismo, cuando Chávez quiso nacionalizar, como hace cualquier socialista, todos primero los servicios públicos. Entonces, esta empresa, al entender lo que es el socialismo, al estar conscientes de eso, decidió facilitarle a Chávez el camino para que hubiese una compra de acciones por parte del gobierno de las acciones de esta empresa. Y así se destruyó la tranquilidad, la seguridad, todo. Ese es el resultado del socialismo, ese es el resultado de las nacionalizaciones, ese es el resultado del expropiese, ese es el resultado de una mentalidad de conuco hecha gobierno. Conatel es el servicio de telecomunicaciones de Venezuela, ¿no? Es el ente regulador, es el ente regulador. Sí, es un aparato que tiene el gobierno, que es una estructura que se encarga de la buena pro y la supervisión de las concesiones del sistema del espectro radioeléctrico y cualquier otro esquema de comunicación. Es mucho, son dos No es raro, tercios de las líneas que hay. no es raro. Estamos hablando de un país que tiene un éxodo en los últimos 10 años superior a los 8 millones de habitantes, ¿no? Y aparte que era algo muy común para muchos venezolanos tener, debido a que precisamente por la llegada del chavismo, las empresas empezaron a fallar en servicios durante finales de lo que fueron 2007, 2008, 2000, hasta el 2010. Era muy común que las empresas tuvieran un retardo en las instalaciones y las comunicaciones. Entonces uno pudiese estar en un área de Caracas donde tenías mejor comunicación con una línea celular y en otra área de Caracas con otro. Y entonces mucho portábamos dos y tres equipos diferentes con distintas líneas. Por supuesto, hemos ido cerrando todas y quedándonos con una, a que más o menos nos preste algún tipo de servicio. Y volvemos al más o menos, debido a que los servicios son increíblemente regulados y que serían impagables algún otro en una tarifa regular, en una tarifa abierta, lógica, las empresas no tienen la capacidad para el desarrollo de la infraestructura para prestar un servicio que funcione. Claro, el informe dice que en 2013 había más de un teléfono por cada habitante. Sí. Y en 2019, 4 de cada 10 venezolanos contaba con una línea celular activa. Es increíble. Tú sabes que Venezuela siempre fue punta en tantas cosas tan interesantes de tecnología, más lo que se había abierto a principios de los 90, donde se veía una Venezuela posible, a pesar de las dos barbaridades de la intentona golpista de Chávez en el 92. Todavía los números macroeconómicos de Venezuela eran increíbles. Y era Venezuela el objetivo, sobre todo para las empresas de telecomunicaciones. También vino en aquel momento lo que fue la privatización de CanTV, donde estuvo involucrada hasta AT&T, y después, por supuesto, le vendieron todo el negocio al chavismo porque se sabía que si no las iban a expropiar. Pues. Era tan interesante el objetivo de Venezuela que tenemos que recordar que había una marca que fue la líder en teléfonos móviles inteligentes durante muchos años, BlackBerry. El principal mercado de BlackBerry en el mundo per cápita era Venezuela. Entonces, hasta en eso, todo eso se perdió. Todo, no importa ningún índice atractivo, positivo, que sea interesante para el desarrollo, el mercado, para el crecimiento. Todo lo destruyó el socialismo. El socialismo siempre mata. Ahora Diosdado Cabello tiene una nueva misión para el venezolano: delatar a personas con acento extranjero. Qué forma buenísima de distraer de lo que está pasando.
preocupados Sí, ahora sí. como era en Cuba, nos invade Estados Unidos, años hablando de la invasión. Eso es muy importante que hayas hecho ese reflejo y ese tipo de cosas, porque junto con ese mensaje de Diosdado está el mensaje de Maduro del equipo secreto para entender el problema de los Estados Unidos y toda esta una gran comisión secreta. Y todo el país se lo está tomando a chiste. Lo cierto es que cada una de esas cosas ya están instaladas desde hace mucho tiempo para el control de lo que de verdad les importa a ellos, que es el país. Hemos hablado más de una vez que el esquema de control de inteligencia al cual someten a la población venezolana es el modelo de la Stasi, modelo que perfeccionó para Latinoamérica el G2 cubano, pero la base de ese es el modelo de la Stasi. Entonces, cuando te hablan de este tipo de aparatos secretos o de esto, es pongan a la gente a oír a ver si detectan algún acento. Todo esto se enmarca desde un proceso que ya tiene muchísimo tiempo y el gobierno lo ha ido anunciando en distintas etapas. Corría el 2007-2008 cuando se hablaba aquí de la ley Sapo, una ley donde el aparato de contrainteligencia del Estado, la cual no se llevó a cabo como ley, pero por supuesto es una realidad, donde estimulaban eso, la denuncia, el señalar, el buscar, el escudriñar, el infiltrar. Eso es. Y hoy la gente lo sigue tomando chiste y nada más nos quedamos en el chiste. Lo mismo que pasa con los milicianos cuando muestran a los milicianos viejos y nada más nos quedamos en el chiste. Lo que pasa es que ese chiste tiene el control del país por veintitantos años. Este proceso de destrucción en el que encontramos a la principal potencia petrolera del planeta está allí y la gente todavía se lo toma gracia y todavía creen que lo que hay allá arriba gobernando el país son una partida de incapaces que no entienden lo que hacen. Destruir un país como Venezuela es arte, ¿vale? Mira, nosotros desde 1958, cuando el final de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, entramos en un proceso de pseudodemocracia socialista, la cual siempre buscó destruir a Venezuela. Eso es una cosa muy, muy importante. Pero solo lo logró la revolución. Venezuela, no hay ninguna razón para el endeudamiento al que se sometió Venezuela en los años 70. Más mínimo. Eso se aplaudió y se sigue considerando como algo importante de los hechos democráticos que vivió el país. Lo cierto es que desde 1958, desde el final, desde la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, todo el espacio de la pseudodemocracia venezolana hizo lo imposible por hacer que Venezuela no creciera, sino que Venezuela involucionara. Nada más en ese despegar en los 90, donde vino aquello que el mismo Carlos Andrés, culpable del endeudamiento de los 70, denominó el gran viraje, es decir, cambiar completamente la óptica de las cochinadas que había hecho en los 70 y intentar hacer lo correcto en los 90, fue tan fácil para entender que Venezuela vale la pena y que es tan sencillo recomponer. Ojalá el país terminara de entender que Venezuela vale la pena y que sí es muy sencillo recomponerla. Ahora tenemos que entender que el estado en el que está quedando Venezuela después de un periodo revolucionario mata el juego democrático por un buen tiempo. Quien quiera seguir creyendo en cada una de estos o que hay que velar por algo de democracia, como escriben toda esta partida de payasos, empezando por el guiado, que juran de que la democracia, que no se puede perder la democracia, eso se perdió hace mucho tiempo y estamos a punto de perder el país, perderlo de verdad. Y ahí hay un punto, Jenny, y perdona que me extienda allí. Tengo tiempo intentando explicar la increíble debilidad que sería el gobierno en manos del guiado. Increíble debilidad de lo que sería eso. Y lamentablemente el escaso entendimiento de la realidad por parte de muchos venezolanos me obliga a hacer esta pausa. Que yo señale que el gobierno del guiado o cualquier cosa que provenga de la Asamblea Nacional es increíblemente débil. En ningún momento avala la permanencia de la tiranía. Entiéndase. La tiranía hay que extraerla.
Pero si usted coloca algo tan increíblemente débil y pusilánime como el guiado o cualquiera de los otros de la Asamblea Nacional, que tiene una gran cantidad de compromisos con el gobierno, la debilidad es extraordinaria. ¿Y qué es esa debilidad? Esa debilidad puede traernos a la pérdida de la unidad territorial venezolana. Entiéndase, nosotros hoy, Venezuela no ejerce soberanía en muchos de sus sectores. Venezuela no ejerce soberanía en la frontera colombiana. Venezuela no ejerce soberanía en nuestra zona minera. Venezuela no ejerce soberanía en barriadas caraqueñas. Esa es una realidad. Ahora imagínese coordinación de cada uno de esos aspectos para la destrucción física de la unidad territorial venezolana. Eso es debilidad. Entonces, entienda de una vez qué es lo que se quiere decir cuando se habla en claro español. Poner a una cosa tan pusilánimemente ridícula como el guiado, no importa el respaldo que quiera dar los Estados Unidos, es absurdo. El país se deshace al día siguiente. Esa es nuestra realidad. Y por eso es que esa debilidad es tan peligrosa. Parece mentira que uno tendría que explicar ese ABC en una población que está tan increíblemente infantilizada. Y ahora el BID aprobó una donación de $200.000 para que el gobierno de Guaidó asista a la población que fue inundada del Limón, por el río Limón. Sí, buscarán otros mecanismos para ver cómo cuadran con el gobierno de Maduro el poder colocar ese dinero a través de unas bolsitas de comida, unas planchas de zinc, unos bloquecitos de cemento, lo tradicional que se hace en este tipo de cosas, en vez de buscar generar los estudios necesarios para el cauce de los ríos, despejar los ríos y buscar una metodología de créditos responsables para buscarle solución a las viviendas destruidas. Bueno, la realidad no, lo correcto por supuesto no se hará. No, y ese dinero, de ese, ¿cuánto llegará realmente a la pobre gente? Lo que se roban lo que se roban es normal. Siempre lo hablamos desde el principio, explicábamos desde el principio que lo que iba a ser más reconocido al gobierno interino es su capacidad de robar la ayuda humanitaria. Y ahora tuvieron que hacer una renuncia masiva por el caso Saab que salpicó al partido de Guaidó. La Comisión de Resolución de Conflictos de Voluntad Popular renunció en pleno por trabas para evitar expulsión del diputado que entregó cartas de buena conducta al testaferro de Maduro. O sea que el caso Saab sigue. Lo que pasa es que esto es muy gracioso, ¿no? Porque si el partido, si Leopoldo López, Freddy Guevara, toda la cúpula del partido aceptara el informe de la comisión que dice, mira, hay que expulsar al diputado Superlano porque esta rata hizo tal cosa. Si el partido aprobara ese informe, inmediatamente tienen que expulsar a Freddy Guevara porque él hizo lo mismo. Y tienen que expulsar al último presidente de la comisión de Contraloría perteneciente al partido. Es decir, tendrían que expulsar al guiado porque hizo lo mismo. Entonces, por supuesto, no le puede parar, no puede hacerle caso al informe de esa comisión porque el partido se quedaría sin miembros. Es decir, el presidente ad hoc, este presidente que se sacaron el sombrero de mago para nombrarlo allí, tendría que ser expulsado del partido por hechos de corrupción. Por supuesto, estos hechos de corrupción eran previos a la entrada de ayuda humanitaria, porque hay que entender que no importa dónde los pongan, van a robar mucho. ¿Por qué? Porque en un país donde no existe justicia, donde no existe ley, donde se impulsó la destrucción, la gente tiene que comprender que el robo que ha habido en Venezuela es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Para poderlo calcular hay que multiplicar por docenas el plan Marshall. ¿Y qué creen? ¿Que se lo robó Chávez? ¿Que eso nada más lo que tiene María Gabriela? No, señores, aquí el dinero drenó de manera salvaje para poder hacer esto. Y llenó las arcas de todo ese aparato opositor. Y el dinero se botaba y se dejaba robar de manera descarada y se quebraban bancos y se hacía
toda clase de cochinadas, porque lo que se buscaba era quebrar al país, destruir al país, ahogarlo en la miseria. Y esa es la realidad que tienen ustedes. Esa es la gran diferencia de cómo robaban en la Cuarta República y cómo robaban en la Quinta. En la Cuarta el saqueo era total. En la Quinta el saqueo era para destruir. Y aquí está la realidad. Gran Bretaña sigue con el tema tribuno de Venezuela. A partir del 22 de septiembre iban a analizar qué iba a pasar con eso. Todavía no hay noticia. No, eso va a seguir el mismo curso. Ellos van a seguir intentando mantener el oro a buen resguardo dentro de, si se puede calificar eso, dentro del banco. No van a permitir, como habíamos dicho en aquel entonces, mayor uso que los eventuales intereses que pudiese generar ese depósito por parte del gobierno del guiado. No le van a permitir, por supuesto, hacer uso directo de esos fondos, y tampoco se lo entregarán al régimen de Maduro. Lo difícil va a ser que el banco como tal lo suelte después de que mañana exista algún cambio, porque esa es otra de las cosas muy importantes y es una parte triste de este cuento, porque mañana Venezuela tiene que pasar por un periodo de gobierno de fuerza, póngale el título, se llama dictadura. Esa dictadura no va a ser reconocida por sus 200 países. Si no se instala la dictadura, el país se deshace por la debilidad institucional que va a haber. Si la dictadura se instala, va a ser muy difícil generar la confianza para que poder hacer ese tipo de recuperaciones. Entonces la trampa jaula en la que ha quedado Venezuela es un asunto realmente delicado, gracias a la salvaje irresponsabilidad del venezolano durante todos estos años. Sí. Por eso es que, por eso es que es tan importante poder comprender la realidad de lo que estamos viviendo para poder enfrentar el mañana de una manera lógica. Lo cierto de todo es que Venezuela cuenta con otro punto que es muy, muy importante para el desarrollo de la misma. En el momento que usted ponga orden y respeto por el marco jurídico existente, olvídese, las inversiones lloverán, y al llover, todo el mundo va a querer poner la buena con los nuevos inversionistas. Y allí la cosa cambia. El asunto es que si no se pone orden y no se hace un marco jurídico que sea confiable y respetado, no lo habrá. Y quien crea que se puede hacer esas dos cosas en el marco del juego democrático, miente de manera descarada o es un profundo imbécil. Noel, un buque de guerra holandés incautó 80 kilos de cocaína frente a aguas venezolanas, pero no es la primera incautación. En lo que va del mes de septiembre, hubo dos más con 400 y pico de kilos de cocaína en cada uno. Este barco y la Guardia Costera del Caribe están haciendo una patrulla bastante intensa por la zona. Sí, el planteamiento que generó los Estados Unidos de mover toda esta flota allá ha buscado la participación de otros países. Por supuesto, este buque holandés que ejerce su soberanía en la independencia que le otorgó a Aruba, Curazao y Bonaire, a las Antillas holandesas, tiene uso en zonas muy cercanas al mar territorial venezolano y a la salida del mar territorial colombiano. Por eso es que mucha gente siempre hace comentarios: si es tan fácil la lucha contra la droga, teniendo ese punto y esa referencia, ¿por qué no se hizo antes? Va a haber continuidad más allá después de la salida del chavismo. Si se logra desmantelar el narcoestado venezolano, va a haber todavía ese tipo de presiones para impedir que la estructura del narcotráfico penetre un eventual nuevo formato de gobierno venezolano. Cada una de esas preguntas son muy importantes, y esta serie de ejemplos donde vemos estas naciones ejerciendo esta persecución y logrando estas capturas tan interesantes con respecto al narcotráfico, tienen que ser muy bien archivadas y señaladas para el mañana poder pedir las ayudas correspondientes en ese sentido y no permitir
que esa desgracia continúe. Amnistía Internacional pidió renovar el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos por 2 años. ¿Qué es esto? Esa es la comisión que hizo el informe que calificó al régimen chavista de genocida. Entonces, esa comisión, como tal, como cada una de este tipo de comisiones, tiene un periodo y una fecha de vencimiento. Para ella, su periodo era el registro de este informe, el cual generó este escándalo. Lo que está solicitando ahí Amnistía Internacional es darle continuidad al trabajo de esta comisión para generar futuros informes donde se recopilen más datos sobre los criminales. Y lo que va a buscar Amnistía Internacional en el propósito de ese tipo de informes es más datos también sobre las víctimas, para que las víctimas puedan ejercer recursos de demandas contra el Estado venezolano mañana y puedan de alguna manera buscar algún tipo de resarcir económico frente a lo que han vivido. Entonces, eso es algo muy común en este tipo de organizaciones, ¿no? Porque forma parte de su financiamiento. Se logra hacer grandes demandas colectivas hacia el Estado que se está recuperando para poder obtener una serie de fondos, resarcir de alguna manera a la persona que fue víctima, y la organización se nutre de no solo reputación, sino de un porcentaje alto de las demandas colectivas, de los triunfos de esas demandas colectivas. Ah, perfecto, porque no tenía muy claro cómo venía todo esto. Al final es un negocio. Porque lo cierto, porque es un punto muy importante, lo cierto es que mañana, cuando se lleve a algún tribunal internacional de derechos humanos esos informes respaldados con los nombres de las víctimas, por supuesto el Estado venezolano, no el gobierno, el Estado venezolano, estará obligado a pagar, a resarcir esa serie de demandas. Y es ahí donde está el negocio. Ahora dicen que Maduro, arrinconado por informes, pidió intercambiar criterios con Bachelet. Sí, no solo intercambiar criterios con Bachelet. Las reuniones de Maduro virtuales con Guterres entre ayer y hoy fueron muy interesantes, porque todo era sonrisa, todo era una belleza, y el llamado de Maduro a la validación del esquema electoral. ¿Por qué? Porque el Maduro insiste, y es lógico que insista, en el hecho de que las elecciones tienen que ser el 6 de diciembre para poder cumplir con el librito ridículo. Bueno, y a todo esto Guterres sonreía porque es la Constitución de Venezuela, hay que respetarla. Entonces, el chavismo está jugando muy bien sus cartas. Hasta Arriaza hizo una propuesta que, por supuesto, al llevarla a la Asamblea Nacional, es una propuesta que contaría con el voto a mano alzada de todos los países con esquemas prosocialistas y preocupados por el hambre y el sometimiento, el cual son víctimas por las sanciones absurdas de los Estados Unidos y todo este tipo de cosas. Entonces, eso por supuesto es publicidad diplomática que saben manejar muy bien la izquierda y están haciendo muy bien su trabajo en ese sentido. Entonces, al igual que Amnistía pide en pro de su negocio la extensión de esta comisión por un par de años más, ya en el informe de la Bachelet había conseguido directamente con el gobierno Maduro la extensión de su propia comisión por 2 años más, y el traer más miembros de esa comisión, instalar nuevas oficinas en Caracas, porque también forma parte del otro negocio de los derechos humanos, ayuda humanitaria y esa gran cantidad de cosas de las cuales salen muchos beneficiados cuando los pueblos se van destruyendo. Sí, el único que no se beneficia es el ciudadano de a pie. No se puede beneficiar. Y eso es un asunto que estamos muy claro. Eso es lo más triste de este tipo de situaciones. No hay, y eso es algo que es muy importante comprender. Nosotros en el punto venezolano uno lo explica constantemente. No ha habido, nunca hubo, desde la constituyente de 1999, ningún tipo de vía jurídica, electoral o legislativa para salir de esta desgracia. Cuando se empiezan a incorporar organismos como la OEA, que en tiempo el Centro Carter,
vinieron cualquier cantidad de propuestas de resolución de conflictos y todo lo demás, uno explicaba que no hay vía diplomática para la solución de esto. Y desde entonces uno hablaba que las presiones diplomáticas, como no, iban a ir ahogando, pero no asfixiarían, no matarían. Esa es la realidad. Y la única respuesta a la que le están dando hoy es vías diplomáticas de todo tipo para intentar conseguir a través de ella una salida jurídica electoral constitucional. Es decir, mantener a Venezuela enterrada en este absurdo. Noel, se nos agotó la hora. Dios mediante, la próxima semana volvemos a molestarte para seguir tratando de ver cómo despertar, aunque ya hay mucha gente que está dándose cuenta de que tu mensaje es el único que se mantiene siempre igual, sin vueltas y sin rendirle cuentas a nadie, solo a tu conciencia. Gracias, Noel, por acompañarnos desde hace tanto tiempo y, bueno, hasta la semana que viene y, como siempre, viva Venezuela. Venezuela lo vale. Recuperemos a nuestro país y construyamos una nación. ¡Que viva Venezuela!